Bueno, hola, buenas amigos. Miren, este es el episodio número 3 de Selección Tierra. Estamos buscando las mejores personas del mundo para educar las inteligencias artificiales, pero entonces eso no va a ser tan sencillo, sino que necesita esclarecer algunas cosas para poder crear un marco que nos permita encontrar qué personas son las mejores para poder educar nuestras inteligencias artificiales. En el capítulo 1 estuvimos hablando sobre el modelo de complejidad jerárquico de Commons como una manera de ensayar un poco como el comienzo de esta serie. En el episodio anterior ya comenzamos a hablar sobre uno de los arcos, arquetipos o trayectoria o ley universal o patrón organizador o generador de la realidad, de todo lo que existe, lo que parece estar detrás de todo. Entonces estuvimos hablando sobre algunos hitos matemáticos muy importantes para entender la situación en la que estamos ahora en términos de la inteligencia artificial y en términos de las ciencias sistémicas complejas y de las teorías de unificación y las teorías de todo. Entonces hoy vamos a hablar de otro arco, otra trayectoria que, como ya les había dicho en el anterior episodio, vamos a llamar niveles integrativos. ¿Quién fue el primero que habló de niveles integrativos de un modo mucho más redondo, concreto, cierto, que permitió que hubieran unos avances a partir de ese concepto? Fue el señor Joseph Needham en 1937, en una obra que se llamaba Orden y Vida. Habló de estos niveles integrativos y empezó a mostrarnos que en la naturaleza se podían encontrar unos órdenes, una jerarquía, ¿cierto? No arbitraria, no hecha por una perspectiva colonial, ¿cierto? Sino como algo que podía evidenciarse ahí afuera a partir de tener unos elementos comunes, un sistema formal común para poder entrar a mirar estos emergentes. Es la otra palabra clave, ¿cierto? Y con emergentes nos estamos refiriendo a algo que no puede derivarse de las condiciones anteriores, ¿cierto? O sea que se genera allí un poder, unas características, unas habilidades nuevas que no están en la sumatoria de las cosas, no están en las partes, sino que emergen en una nueva totalidad. De todo esto fue que habló Joseph Needham, ¿cierto? Y pues creo que podemos empezarlo a integrar con el ejercicio que estamos haciendo de relacionarlo con la escucha, la percepción, la voz, la escritura, la gramática, el habla, la programación y la idea esta de Wolfram de que podemos representarnos todo como un sistema computacional que tiene entradas, memoria, procesador y salida. Entonces podemos empezar a hablar de esto, ¿no? De que la escucha, entonces puede ser algo que en la medida que itera, ¿cierto? Mucho, entonces llega un momento en que genera un emergente, se genera una cualidad que no estaba allí al principio dentro de la iteración, la repetición, el loop de las cosas que se ponen a loopear, no estaba allí dentro de esos elementos que se echaron como para que la cosa se licuara, pero emerge de allí, emergen nuevas cualidades de esa mezcla, ¿cierto? Entonces Joseph Needham nos habló sobre ese concepto de niveles integrativos y sobre el concepto de emergentes en el 37. En el 38 aparece la figura de Ludwig van
Bertalan Fay, que es una figura muy importante porque es el señor que hace la primera teoría de sistemas generales propiamente dicha, ¿cierto? Podríamos decir que ya había algo de eso en la teoría de Darwin, pero Bertalan Fay es el primero que ya nos habla de unos patrones, de unos principios, de unos comunes a todos los sistemas, y ese concepto de sistema ya se entrona como una nueva ciencia, ¿cierto? Como una nueva ciencia, no que niega las ciencias anteriores, sino que lo que está haciendo es recoger como los mínimos comunes denominadores de todas esas ciencias, y está encontrando entonces como unos patrones por primera vez. Y hay una parte muy importante que hace Bertalan Fay, y es que ya no se fijan las partes del sistema, sino que se obsesiona, hace el enfoque en la interacción de las partes. Entonces ahí va a haber toda un despliegue de conciencia nueva, de observación académica, metodológica, que empieza a imaginarse, a teorizar y a percibir, a escribir un mundo más en términos de interacción. ¿Sí? Ahí pues se recoge eso, permite obviamente el desarrollo de la cibernética, el desarrollo de la computación, el desarrollo de la complejidad, y recoge ellas mismas todos estos elementos que nos traen como a este nuevo nivel. Entonces, una de las cosas que podemos decir que distinguen un nivel más simple de un nivel más complejo es el hecho de que hay una visión sistémica, ¿sí? La visión sistémica quiere decir que empieza a trabajar con unas abstracciones que salen de cruzar muchos sistemas, o de cruzar todos los sistemas, y empieza a extraer de allí unas leyes que empiezan a aparecer en cualquier sistema. Entonces podemos hablar en términos de sistema, aparece un lenguaje sistémico, un lenguaje que nos permite comunicarnos desde cualquier tipo de disciplina, sea el deporte, sea la biología, o sea la física, o la química, o las matemáticas, o de la música, o el color, porque todos son sistemas, ¿sí? Y lo que vamos a descubrir de aquí para adelante cada vez más es que esos sistemas cumplen unas leyes, todos, independientemente de si son sistemas microscópicos o macroscópicos, o son sistemas sociales, o son sistemas tecnológicos. Eso va a ser muy interesante. Entonces, en 1945, otro tipejo, Alex Novikov, coge esta cuestión del concepto de los niveles integrativos de Needham y lo aplica a el análisis biológico, ¿sí? Aplica estas teorías de sistemas al análisis biológico, y muestra cómo funcionan y se acoplan como un guante a una mano, de una manera muy útil, que revoluciona la biología, pero la biología obviamente también está contribuyendo a ese tipo de conceptos que tienen que ver con estos conceptos de niveles integrativos, que van pasando a como por ejemplo una célula va juntándose a otras células y va creando unos cuerpos más complejos, que generan unos comportamientos emergentes que ya no están en las células, sino que aparecen en el conjunto de células que se está mirando en un momento determinado. Entonces, Alex Novikov aporta ese elemento de comparativo con la biología, y muestra cómo se cumplen todas esas leyes que están hablando en la teoría de sistemas generales. Y entonces, para 1954, aparece un señor tocayo mío, James Kerr
Fableman y cruza a Novikov con sus niveles integrativos y emergentes, cruza a Bertalan Fay y a otros que están ahí aportando en esos campos, y termina extrayendo 12 leyes, 12 principios, 12 patrones comunes y organizadores de las teorías de sistemas que se están haciendo ahí hasta el momento. Entonces podríamos decir que estas 12 leyes, estos 12 patrones son como los primeros 12 mandamientos que aparecen de las leyes de la complejidad, que aparecen de estas leyes nuevas que tienen que ver con los enfoques sistémicos. Entonces vamos a repasar brevemente esas 12 leyes y vamos a mirar cómo podemos empezar a hacer también unas traducciones intersistémicas, traducciones intersistémicas entre estas 12 leyes, y pues nuestra carreta narrativa, nuestra carreta como de contador de cuentos, de artista, de reflexión, de analogía, que es lo que realmente nos gusta y nos vuela la cabeza a nosotros como creativos. Entonces la primera ley de ellas podríamos simplemente resumirla en el hecho de que hay unas propiedades organizadoras en el universo, ¿no? O sea, podemos decir, hay unas leyes, si quieres decirlo, Dios existe. O existen unos hábitos del universo, existen esta cuestión de que no se trata tampoco simplemente de una cosa que está iterando y funciona mientras tanto y en algún momento entonces podría cambiar absolutamente la iteración, sino que también es como algo que se está cumpliendo de una manera que hace prever que es lógicamente absoluto o lógicamente imposible que no sea de otra manera. Entonces hace recordar, por supuesto, esta primera idea a lo que pudieron haber sentido los más antiguos al ver el universo y ver como una máquina o ver como un organismo funcionando, o sea, ver como unas leyes ya ahí actuando, no arbitrarias, en el sentido de que no ha habido nadie que por arbitrariedad ha decidido que eso sea así, sino que eso es así por unas leyes universales, unas leyes abstractas que hacen que todas esas cosas de algún modo estén funcionando. Entonces esa es la primera ley de nuestra nueva iglesia de la teoría de sistemas, de las teorías de sistemas. El segundo mandamiento, el segundo patrón allí que se encuentra es que hay una trayectoria que se puede demostrar en muchos ámbitos, que va de lo simple a lo más complejo. Hay una discusión respecto a que si la variable humana efectivamente ha evolucionado en los últimos 10.000 años, ¿cierto? Desde la agricultura por acá, ¿cierto? O seguimos siendo, a pesar de el desarrollo tecnológico, que es lo que algunos defienden, que es lo que efectivamente se ha desarrollado desde hace 10.000 años, y otros pues creen que pues ambos nos hemos desarrollado, que nos hemos desarrollado tanto nosotros como la tecnología. Eso es pues una discusión interesante, pero como sea, podemos demostrar que sí hay unas cosas muy importantes, sea la tecnología, en ese caso, que es como lo más evidente, ¿cierto? Porque es evidente que el computador, el celular, las pantallas, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿cierto? Son muy distintas de los viajes, de cómo se transmitía la información o qué había que hacer para que un mensaje llegara o una imagen se transportara y viajara hacia otro lugar. Muy diferente de lo que está pasando hoy. Hoy lo que pasa es más complejo, en el sentido de que hay
más iteraciones dentro de esta tecnología, es decir, esta tecnología está usando todas las tecnologías anteriores, ha sacado las mejores cosas de esas tecnologías anteriores y las ha hecho converger en estas nuevas tecnologías. Entonces hay una trayectoria clara entre lo simple y lo complejo, y está ahí, es una ley, no hay como algo que la viole. Estas leyes universales, una tercera patrón detrás de todo esto es que estas leyes universales, o lo que está arriba o lo que es superior, ¿sí? Depende de lo que está abajo. O sea, lo que está arriba es un emergente gracias a una iteración de unas posibilidades que están abajo. Entonces, esas leyes universales, para que puedan expresarse, para que puedan emerger, para que puedan venir al mundo no solo a organizar lo material, que ya lo han organizado, sino organizar a través de nosotros mismos, en la medida en que nosotros podemos comprender estas leyes, dependen de nosotros, ¿cierto? Hay una cuarta ley que podríamos decir que esas leyes universales nos dirigen, o lo que está arriba dirige a lo que está abajo. Y una vez más les digo que no estamos hablando de lo que está arriba, lo pone alguien como a dedo, como decir, no, yo tengo el poder de poner arriba, así no sea el que va arriba de qué, porque pues para poner una manzana o un pedazo de algo, de masa, de peso sobre algo, pues es sino coger, agarrarlo y ponerlo, ¿cierto? Pero ya para poner, por ejemplo, un profesor o un presidente o un líder, ¿cierto? Esa persona, para que sea verdaderamente la que debe ir ahí y no termine siendo opresiva, tiene que efectivamente ser la persona más compleja, o sea, tiene que ser la persona que más elementos conecta y con más personas está conectado y con más ideas está conectado y tiene la capacidad de comprender más cantidad de temas, ¿cierto? De una manera sistémica, porque obviamente entonces la teoría de los sistemas nos permite entender diferentes sistemas, ¿cierto? Pero ya la cuestión en particular, en específico, ya la tendrá que manejar un especialista, un experto en cada área, lo que no quiere decir que nosotros no podamos tener una apreciación general de cualquier área, mientras esa persona esté entrenada en teoría de sistemas, que es un poco lo que estamos medio haciendo un poco acá, ¿cierto? Y es que al darle forma a todos estos mensajes que estamos tratando de comunicar, estamos también tratando de configurar una percepción, configurar una escucha que sea capaz de aparcar dentro de este tipo de conceptos que son parte pues de esta nueva iglesia del cosmos no arbitraria que las ciencias de la complejidad nos están trayendo desde las teorías de sistemas y desde las matemáticas y desde la computación y la cibernética. Entonces, las leyes universales en un quinto mandamiento son el propósito. O sea, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el propósito del universo? Parece que el propósito del universo son esas leyes universales. Esas leyes universales se están manifestando. Y todo lo demás o todo lo inferior a esos que seríamos nosotros, somos mecanismos de esas leyes universales, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando en el universo, según esta visión, es que hay unos patrones, hay unos digamos, arquetipos, hay unos arcos, hay unas matrices detrás de todo lo creado, ¿cierto? Y este universo, el propósito de este universo es expresar esas leyes. Y todo, incluido nosotros, somos solo mecanismos de la expresión de esas leyes. Entonces ahora la forma
de vivir sabiamente es vivir siguiendo esas leyes universales que no están mandadas a determinar por ninguna cultura, ni por ninguna persona, ni son solamente una mera tradición, sino que son cosas que podemos descubrir cruzando y comparando todos los grandes estudios sobre estudios, o sea, todas esas grandes teorías de sistemas. Revisando aquí el video me doy cuenta que me había saltado la ley número 6, que nos habla con respecto a que cualquier tipo de disturbio que pueda haber en las leyes universales, en esos patrones o en niveles superiores, va a reverberar en todos los niveles inferiores, o en nosotros, ¿no? En los mecanismos a través de los cuales eso complejo se expresa. En una séptima ley podemos hablar de que las leyes universales aceleran nuestra transformación. O sea, entre más arriba estamos, entre más complejos somos, entre más iteramos, entre más conexiones hacemos, menos tiempo gastamos en transformarnos, en cambiar, en adaptarnos. Entre menos conexiones tenemos, menos seguimos esas leyes universales, como que más problemas tenemos para la transformación. Una ley 8, estoy haciendo una interpretación, una analogías de las 12 leyes de Fableman, de su teoría de los niveles integrativos, y vamos para la número 8, y es que las leyes universales son pocas, o otra forma de decirlo es que entre más arriba estás, menos entidades, menos seres, menos personas, o menos cosas, o menos partes, digamos menos totalidades, menos o sea, entre más arriba estás, menos leyes universales hay. O sea, las leyes universales se van orientando de tal manera que se van reduciendo, ¿sí? Y la teoría de sistemas, o sea, surgen teorías de sistemas, y sobre esas teorías de sistemas sufren metateorías de sistemas que tratan de volver a ser como el resumen de esas teorías de sistemas. Y sobre esas metateorías de sistemas empiezan a aparecer lo que llamamos como cruces paradigmáticos, ¿cierto? Que buscan también mirar qué hay de común entre todos los paradigmas, y luego aparece como un meta cross paradigmático, nivel de complejidad más elevado que tenemos hasta ahora, que tendría que ver con la posibilidad de ver, al cruzar los paradigmas, cuáles son los arcos, los arquetipos que terminan quedando allá arriba, y por eso un poco estamos leyendo estas 12 leyes. Las leyes universales 9 no caben abajo, lo superior no cabe abajo. Lo inferior cabe arriba, pero lo superior no cabe abajo. Lo superior emerge. Necesita un espacio arriba para poder expresarse y para poder hacer juicios, nuevos juicios mejores, más justos, más ajustados sobre lo que integra, sobre lo que contiene, sobre sus partes, sobre los niveles que quedan abajo. Pero entonces estamos diciendo que toda esta emergencia es natural, toda esta emergencia está desde las partículas cuánticas, desde las moléculas. Que si es Dios el que hizo estos mandamientos, eso ya es otra discusión,
que si, como estamos diciendo, no son mandamientos, sino que solo son cosas que hasta ahora han funcionado, pero podrían no funcionar en cualquier momento y ya, y chao, o sea, no. Entonces, bueno, eso es difícil de demostrarlo, genera conclusiones distintas. Otro es que las leyes universales nos distorsionan, es decir, o sea, los niveles superiores tienen que hacer abstracciones de los niveles inferiores, y en esa abstracción hay cierta distorsión de lo que nosotros somos. O sea, nosotros no somos exactamente arriba lo que somos aquí abajo, porque en esa abstracción perdemos ciertas cualidades o granularidad de cierto modo. Es lo que pasa en la teoría de sistemas. O sea, la teoría de sistemas permea todas las teorías, pero en la teoría de sistemas como tal se pierden las características o diferencias de cada teoría. Hay un mandamiento 11 sería que hay una afectación entre las leyes universales y sus partes, o sea que si hay de todas maneras hay una causación como de arriba hacia abajo, pero también hay una causación de abajo hacia arriba, es decir, como decíamos, al arriba depende del de abajo, entonces los movimientos que hay abajo también afectan lo de arriba, así como la dirección que lo de arriba imponga afecta lo de abajo. Y un último mandamiento es que hay una afectación también, digamos, en las mismas leyes, o sea, en las mismas leyes universales, en las mismas, digamos, cuando ya se funciona como un sistema, cuando ya se está, digamos, como en un nivel donde todo es como sistémico, un cambio en una sola parte del sistema afecta a todo el sistema, ¿cierto? Y no estamos hablando solo de las partes, sino de las partes emergentes. Estamos diciendo que lo que la ciencia nos demuestra es que existen unas propiedades emergentes organizadoras de las cosas, lo que organiza las piedras, lo que organiza los árboles, lo que organiza las nubes, lo que organiza los animales, lo que creó nuestro cerebro, lo que creó nuestro sistema nervioso, son patrones, son leyes universales que estamos descubriendo a través de las ciencias de la complejidad. Pero cerremos ahí y hablemos de un hito más. Aquí hay una cosa interesante. Sigue Ken Wilber, pero Ken Wilber aparece en 1993. Es un salto que se pega. Es un salto que se pega de 1954 a 1993, casi 40 años, que representan un poco todo ese periodo que empieza que llamamos como posmodernidad, y que fue tan venenoso contra todo lo que tenía que ver con universales y jerarquías. Por eso todo este trabajo se vio como oculto, se vio como descalificado durante mucho tiempo, porque se suponía que todos los universales, toda jerarquía era poder, era colonización. Entonces no se pudo dar una discusión serena y tranquila, porque pues la posmodernidad fue bastante como ácida, crítica y agresiva, y esa era como y sigue siendo un poco como su característica, ¿cierto? De ser altamente deconstructiva. Y por eso luego las críticas, digamos, a la posmodernidad, por ser tan crítica, tan deconstructiva, pero como sin dejar ninguna propuesta. Entonces allá aparece Ken Wilber en 1993, en esta trayectoria que estamos examinando de los teóricos que empezaron a converger en términos de estas ideas de los niveles integrativos, y habló de la cadena del ser, que pues él luego redefinió como el gran nido del ser, que tenía que ver con estos círculos convergentes donde estaba lo físico, y luego entonces aparecía un círculo que envolvía lo físico pero era más amplio, que era
por ejemplo, el químico, y el químico entonces abrió y luego se volvió biológico, y lo biológico abrió e integró y fue más allá y contuvo en lo mental. Él plantea que más allá de lo mental entonces hay unos niveles de espiritualidad o de conciencia que son más amplios, más complejos, y terminan envolviendo adicionalmente todo. Entonces ahí aparece Wilber, como él mismo lo plantea, que cuando él empezó a plantear todas estas ideas jerárquicas, eso estaba, digamos, muy de capa caída en la academia, y hablar de esto casi era como ridículo, pero realmente era simplemente, era pura propaganda, ¿no? O sea, era ideología que se estaba metiendo en la academia con respecto a esto, porque esto simplemente se encuentra, se halla por todos lados, en todas partes. Entonces esas conclusiones, esos estudios comparativos realmente no eran falsos, ni estaban corruptos, sino que y están abiertos como a la verificación de cualquier persona, para que vean que efectivamente esos elementos están allí y se puede corroborar que hay unos comunes muy evidentes. De hecho, ya luego, ahorita recientemente, Michael Kleinenberg ha estado desde el 2013 para acá haciendo como una colección de marcos de trabajo de estos que han trabajado con este concepto de niveles integrativos, y pues nos muestra claramente eso, es decir, que muchas personas en teorías del sistemas, en teorías totales, hablan de estos niveles integrativos con otras palabras, y entonces pareciera que no hay un campo unificado. De hecho no lo hay. Parte de todo este esfuerzo que estamos haciendo es precisamente porque necesitamos unificar ese campo, ya que si usted mira eso con más detalle y con estos estudios comparativos que están haciendo estas personas avanzadas en sus estudios, que están dedicados completamente a estas cosas, nosotros prácticamente como que solo alcanzamos como a tratar de revisar un poco como la información y a tratar de crear estos materiales para ayudar a comunicar esto y a subir el nivel de conciencia y de complejidad y conversación en el medio. Pero entonces cuando se habla, él encuentra que hablamos de niveles de integración, de niveles de organización, de niveles de complejidad, de niveles de granulidad, de jerarquías anidadas, de jerarquías de especificación, de integración jerárquica, de integración progresiva, de holarquía, de superformaciones, de ciclos de autoorganización, etcétera, y que todas esas cosas en un gran nivel están hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces eso nos permite empezar a juntar todos esos teóricos, empezar a juntar todos esos trabajos, empezar a mirar si efectivamente podemos decir sí, estamos hablando de lo mismo, honestamente, mirando, comparando, y estar llegando y puliendo estas leyes universales o estos patrones universales que se presentan detrás como de todas las cosas, y que este enfoque desde los niveles integrativos, que está este nivel de sistemas que estamos diciendo que es como ese es el nivel superior, ¿cierto? Es el nivel que queremos como que empezar como a reconocer. No es que tengamos que estudiar todas estas cosas, pero sí por lo menos que empecemos a entender que esas personas que son las mejores del mundo para educar las inteligencias artificiales son personas que tienen capacidades de pensamiento sistémico, ¿cierto? O sea, que son capaces de a través de ese conocimiento de lo que es el pensamiento sistémico, la teoría de sistemas, pueden abstraer una serie de discursos de muchos otros sistemas que quien no tiene esos conocimientos sistémicos no puede hacerlo. Así que si tú quieres tenerlos, pues entonces estás bienvenido a empezar a comprender todas estas ideas. Pero si no, entonces por lo menos reconocer que sí hay unas personas que tienen esas habilidades, que están abiertas a obtenerlas. Para muchas personas que por diferentes razones a veces no accedemos a ellas, y que hay otras personas que tienen talentos adicionales desde jóvenes que les han permitido avanzar en su pensamiento sistémico de una manera muy fuerte, y permiten que hagan todo este trabajo que nosotros pues tratamos de hacer puentes o nodos aquí entre ellos. Michael Kleinenberg entonces nos dice efectivamente que el concepto de
de niveles integrativos está por todo lado en las teorías de sistemas y que tenemos que ponernos serios y dejar de creer que cada uno está inventando como una palabrita nueva cuando en realidad no está cambiando mucho. Entonces, eso es parte de todo este asunto y bueno, y creo que dejo por ahí para dejar para el cuarto capítulo donde vamos a hablar de complejidad como otro de los arcos, otro de los arquetipos, otra de las trayectorias que parece estar siguiendo el universo, así como parece estar siguiendo esa ley de iteración, así como parece estar siguiendo todas estas 12 leyes de las que hablamos hoy. Entonces, bueno, no, muchas gracias y nos vemos próximamente en el capítulo 4 en Señal Tierra.